El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Fuertes disturbios en 10º día de bloqueo a vía panamericana. Indígenas acordaron con el gobierno sentarse a dialogar mañana. Gremios advierten sobre graves consecuencias económicas que deja la protesta. Choque entre presidentes de Senado y Cámara por trámite de objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Mindefensa refuta informe de la ONU sobre situación humanitaria en Colombia y supuesto incremento de la violencia. Tambalea en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Sería expedido por decreto. Tragedia en el Valle. Explosión en un resguardo indígena de Dagua deja al menos 9 muertos. Continúa la irregular campaña de equipos colombianos en torneos internacionales. Águilas de Río Negro empató esta noche frente a Oriente Petrolero. Todo listo para el debut de Carlos Queiroz con la Selección Colombia en la madrugada frente a Japón. Lenny Kravitz revela detalles de su presentación en Bogotá. Al final de la emisión nos conectamos con esta estrella de rock desde Amazona en el Movistar Arena. No me fallen. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Comenzamos con la noticia sobre la delicada situación que se vive desde hace 10 días en el sur del país como consecuencia del bloqueo indígena en la vía panamericana. Hoy se registraron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. En horas de la tarde, indígenas y gobierno acordaron sentarse desde mañana a dialogar. La Comisión del Gobierno Nacional y representantes indígenas instalaron la mesa técnica en Mandivá, zona rural de Santander de Quilichao, para llegar a un acuerdo que permita ponerle fin a la minga. La primera sesión de mañana será la mesa de garantías, donde se tocará todo el tema de derechos humanos. Pese a la solicitud de las autoridades, no se levantará el bloqueo sobre la vía panamericana, que ya completa 10 días. Los próximos encuentros serán para trazar una ruta y preparar la llegada del presidente de la República, Iván Duque, a firmar lo pactado. Mientras los voceros de la minga indicaban que es hora de revisar la inversión del Estado en el sector agrario, sus compañeros apostados en un campamento en la vereda La Pajosa, el municipio de Cajibío, se enfrentaban al ESMAD para evitar ser desalojados. En los choques, 3 campesinos resultaron heridos, uno de ellos con trauma craneoencefálico severo. Las refriegas, que se extendieron desde el mediodía, obligaron al cierre de la vía, evitando el tránsito de vehículos de abastecimiento de combustible y víveres. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que los bloqueos de la minga indígena pueden generar presiones inflacionarias. Aumenta la preocupación de los gremios del país por cuenta de los bloqueos en la vía panamericana. La minga indígena ya empieza a generar aumento en los precios de los alimentos. Se podría dar presiones sobre la inflación y afectaciones al crecimiento de la economía. Habrá efectos sobre los precios de los alimentos seguramente, habrá efectos sobre los precios de la canasta familiar. La verdad es que toda esta situación tiene efectos macroeconómicos. Ellos tienen que entender que no será por la vía de extorsionar a la sociedad que podrán lograr o reivindicar sus reclamos. La desfachatez de estas comunidades lo que ha generado son pérdidas. Ya van más de 20.000 millones de pesos en pérdidas para el comercio, más de 1.700 millones de pesos en afectaciones a los transportadores y tenemos 20.000 toneladas de papa represadas que se pueden llegar a perjudicar a más de 30.000 pequeños productores. Se hace un llamado a las comunidades para que permitan el ingreso por lo menos de los alimentos perecederos. La otra noticia del día tiene que ver con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Hoy el presidente del Senado advirtió que no enviará a la Corte las decisiones que se tomen en la corporación, mientras que el presidente de la Cámara anunció que sí las enviará, acogiendo lo que ya pidió la misma Corte Constitucional. El presidente del Senado, Ernesto Macías, reiteró que no se puede olvidar la división de poderes, por lo que cualquier decisión que tome la corporación respecto a las objeciones serán enviadas al presidente Iván Duque y no a la Corte, como lo dijo el alto tribunal. Si no lo modifica, no tiene por qué volver a la Corte, porque entonces entraría el proyecto en un círculo vicioso y nunca se podría sancionar. Si vuelve a la Corte, vuelve al presidente, el presidente no pierde la facultad de objetar, y si vuelve objeta a otro punto, vuelve al Congreso y seguimos. De inmediato reaccionaron los partidos. Es subvertir el orden jurídico, que es tanto como subvertir el orden público. La Corte ya dispuso que cualquier decisión que adopte el Congreso debe volver el proyecto de ley para la revisión final de la Corte. No es el momento de seguir enfrascado cada uno en su posición.
no es el momento de las mezquindades, no es el momento de hacer política simplemente con las diferencias en el acuerdo de paz. Es el momento de la unidad, de que podamos encontrar puntos en común. Otra cosa piensa el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien aseguró que respeta las decisiones de la Corte Constitucional, por lo que enviará las decisiones que se tomen en la corporación respecto de las objeciones a la ley estatutaria. Y es claro que el Congreso de la República tiene todas las facultades legales para dar los trámites a esas dichas objeciones, pero advierte también que si se hace algún tipo de supresión o modificación, independientemente que sea parcial o total, deberá volver al control automático de ellos. Por ahora es evidente la división al interior de la subcomisión que estudiará las objeciones a la JEP, presentadas por el presidente Iván Duque. Nosotros, por nuestra parte, seguimos argumentando con asesoría de constitucionalistas expertos que nos dicen que lo más conveniente es que el Congreso en pleno se debe declarar incompetente. ¿Incompetente qué quiere decir? Que no tenemos la competencia para poder legislar sobre un acto que ya se pronunció la Corte. Nosotros creemos y consideramos que estas objeciones son una oportunidad histórica para que el Congreso las debata, las mejore y ojalá las apruebe, para que de esta manera pueda haber consenso en torno a la paz y una reconciliación cierta y verdadera como la que buscamos las víctimas. La próxima semana se volverán a reunir los 100 integrantes de esta subcomisión buscando un consenso respecto al trámite de estas objeciones a la ley estatutaria. A propósito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó hoy la atención por la falta de la ley estatutaria de la JEP y pidió a Colombia garantizar su aprobación en un contexto en el que se respete el principio de separación de poderes. En su informe anual, en el capítulo dedicado a los derechos humanos en Colombia, la Comisión expresa su preocupación por el limbo en el que se encuentra la JEP. Además, lamenta que transcurridos 2 años de la firma del acuerdo con las FARC, aún no se cuente con una ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. CMI consultó a expresidentes de la Corte Constitucional sobre la decisión de ese tribunal de pedirle al Congreso que le envíe las objeciones que el presidente Duque le hizo a la JEP una vez estas sean tramitadas por los parlamentarios. Según los abogados, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, se equivoca cuando asegura que solo devolverá las objeciones a la Corte si hay modificaciones. Uno no puede discutir una decisión de la Corte Constitucional porque eso equivaldría a hacer una especie de golpe de Estado. Señalaron que desconocer la decisión podría generar un choque de trenes. Se podría presentar en el evento en que el presidente del Congreso no envíe el proyecto de ley estatutaria. En ese momento sí se podría presentar un real y peligroso choque de trenes en los poderes. Los expertos insistieron en que la Corte Constitucional debe ser respetada. Quienes la atacan por cumplir sus funciones atacan a la Corte Constitucional, a la Constitución, y en vez de un Estado de Derecho quisieran un Estado de opinión. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para tramitar las objeciones presidenciales a la JEP. El Ministerio de Defensa refutó el más reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el que se refirió a la situación humanitaria y el supuesto incremento de la violencia en Colombia. En una carta enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el ministro Guillermo Botero señaló contundentemente que no se puede decir que ha habido un incremento en la violencia en el país como lo afirmó la ONU. El otro hecho del día es la tragedia que ocurrió en un resguardo indígena en Dagua Valle. En ese sitio murieron esta tarde 9 personas tras una explosión producida por la inadecuada manipulación de explosivos. Por una posible mala manipulación de explosivos en un resguardo del corregimiento Cisneros, municipio de Dagua, Valle del Cauca, al menos 9 personas del resguardo Pepitas murieron y un número indeterminado de heridos. Son comunidades indígenas que venían allá al sitio de la Delfina porque la UNIC, la Organización Indígena Nacional de Colombia, también se ha pronunciado que también va a comenzar a unirse o articularse a estas mingas. Las autoridades investigan lo ocurrido, apoyada por una comisión de indígenas para determinar las causas exactas de la emergencia. Bueno, en cuanto a ese tema, nosotros como Consejo Regional sale una comisión, va a verificación porque igual son comunidades indígenas y vamos a seguirlos acompañando allá también. Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales de Dagua y Cali. Esta noche colapsaron las principales vías del norte de Bogotá por un fuerte aguacero. Los trancones, a pesar de la hora, aún se mantienen. Una fuerte lluvia se presentó este jueves en varias localidades de Bogotá que generó trancones y caos en la movilidad, especialmente en el norte de la capital. En algunas zonas incluso se suspendió el fluido eléctrico debido a la presencia de tormentas.
En Ciudad Bolívar se suspendió temporalmente la operación del Transmicable por razones de seguridad debido a los vientos que acompañaron la llovizna. Y esta noticia interesa sobre todo a motociclistas y ciclistas. El gobierno expidió una nueva reglamentación para el uso de cascos. Hay plazo de 1 año para cambiarlos. El Ministerio de Transporte expidió el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuadrimotos y similares. La medida para la producción, importación y comercialización de cascos en el país tendrá 1 año de transición en el que los usuarios tendrán que evaluar si los cascos cumplen con los estándares internacionales. La fabricación de los cascos ya tendrán que cumplir con la totalidad del reglamento para poder ser puestos en el mercado, entre ellos visión periférica, ensayos de rigidez, ángulo de apertura del visor, extensión de la coraza y ensayo de absorción de impactos. El ciudadano, cuando se acerque responsablemente a comprar su casco, encuentre el casco adecuado, que realmente cumpla con los estándares internacionales para proteger su vida. Habrá controles del gobierno sobre los establecimientos que comercializan estos accesorios. La DIAN realizó en el centro de Bogotá, en el tradicional sector de San Victorino, un sorpresivo operativo anticontrabando. La DIAN se tomó hoy el reconocido sector de San Victorino en Bogotá. Allí encontró más de 1 millón de prendas de contrabando avaluadas en cerca de 10.000 millones de pesos. Se trata de un edificio de aproximadamente 8 pisos, en los cuales hemos encontrado lleno de confecciones sin ningún tipo de soporte documental. En lo corrido de 2019, en Bogotá, la DIAN ha realizado 325 aprehensiones. De estas, 67 corresponden a textiles y confecciones. Y otro hecho importante es la situación por la que atraviesa en el Congreso el plan de desarrollo del gobierno Duque. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, denunció chantajes por parte de la oposición para votar el proyecto. Graves denuncias hizo el gobierno contra los partidos de oposición en el debate del plan de desarrollo. El gobierno nacional eso no va a suceder, no va a ceder a chantajes como los que le están tratando de imponer, no va a ceder. Y qué falta de coherencia que algunos cuyas banderas son la educación no estén aquí para eso, para sumar, para discutir. Si el Congreso no lo logra, no aprueba, que esa es su tarea, pues el que queda mal es el Congreso. De no aprobarse el plan por parte del Congreso, la iniciativa saldrá por decreto presidencial. La disposición legal colombiana es muy clara. Lo que radicó el gobierno nacional el día 7 de febrero, cuyo estudio nos llevó hasta este momento, es lo que quedaría por la vía de decreto. Sin embargo, temas como el salvamento a Electricaribe quedarían en riesgo. Pero vamos a tener que desviar unas inversiones del presupuesto nacional para atender ese gasto. También reviviría la eliminación de los subsidios de energía. Los subsidios de eléctricos, pues ya no tendría el estrato 3 y el estrato 1 y 2 se le bajaría el subsidio actual. Al proyecto le quedan menos de 48 horas de vida en el Congreso. Nos quedan 2 días para sesionar. La invitación es a que sigamos debatiendo y aprobemos el Plan Nacional de Desarrollo. La nueva ponencia que se discutiría mañana trae temas como ajustes en edificios del Estado para ahorrar energía, propone un acto legislativo de Sistema General de Participaciones y hasta beneficios de impuestos a áreas de desarrollo naranja. A Cartagena llegó el que es catalogado como el crucero más lujoso del mundo. El Regent Seven Seas es el crucero más lujoso del mundo y hoy a las 12 del mediodía arribó a Cartagena. Destacado por su elegancia y amplitud, empezó su recorrido en el año 2016, luego de ser bautizado por la princesa Charlene de Mónaco. Que el servicio es súper personalizado, con solo 750 pasajeros, con solo suites, que es lo que le ofrecemos a nuestros pasajeros. Exteriores, con balcón. Esta nave pesa 54.000 toneladas y fue construida por los italianos Fincantieri. En su decoración predomina el mármol y cristales de cuarzo. A bordo tenemos obras de arte originales, por ejemplo de Picasso. El valor del crucero va desde los $5.500. Hoy termina su temporada por el Caribe. Su próxima parada será Europa. Jornada tensa en Venezuela. Tras la detención de Roberto Marrero, el hombre de confianza de Juan Guaidó, esta tarde Nicolás Maduro lo señaló de ser parte de una célula terrorista. Dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero, que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia. Horas antes, Juan Guaidó tildó la captura de su mano derecha como un secuestro que solo refleja la debilidad del gobierno, del que aseguró no se dejará intimidar. O no se atreve a encarcelarme, o simplemente no manda, le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él
y secuestraron injustamente a Roberto Marrero. En la madrugada, al menos 15 uniformados encapuchados de la policía política venezolana entraron a la fuerza al domicilio de Marrero, donde supuestamente incautaron 2 fusiles, una granada y dinero en efectivo, pruebas que presuntamente fueron fabricadas, según denuncia la oposición. El arresto fue considerado como un grave error por Estados Unidos, que advirtió que no tolerará intimidaciones contra Guaidó, prometió acciones y exigió la liberación de Marrero, un llamado que apoyó la Unión Europea, mientras el presidente Iván Duque calificó esta captura como una agresión vil. En Brasil, el expresidente Michel Temer fue arrestado en el marco de la llamada Operación Anticorrupción Lava Jato. Por orden del juez Marcelo Bretas, la Policía Federal de Brasil detuvo en Sao Paulo al expresidente Michel Temer en el marco del caso Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción en ese país. La Fiscalía informó que el exmandatario de 78 años fue detenido como presunto jefe de una organización criminal que al parecer entregaba contratos en la construcción de la central nuclear Angra 3 de Río de Janeiro a cambio de sobornos. Temer, quien entregó el poder el pasado 1 de enero, ya había sido acusado por la Fiscalía bajo cargos de corrupción cuando aún estaba en la presidencia. Sin embargo, en ese entonces el Congreso se negó a levantar la inmunidad al exmandatario para que fuera juzgado. A la detención de Temer se suma la de Moreira Franco, exministro de Minas y Energías, y otras 6 personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a reconocer la plena soberanía de Israel sobre Altos del Golán. El presidente Donald Trump mostró hoy la disponibilidad de Washington para reconocer la plena soberanía de Israel sobre los Altos de Golán, un territorio sirio que está bajo ocupación militar israelí desde la Guerra de los 6 días. Ha llegado el momento de que Estados Unidos reconozca la plena soberanía de Israel sobre los Altos de Golán, que son de una importancia crucial desde el punto de vista estratégico y de seguridad para Israel. Dicho territorio está situado en la frontera entre Israel, Siria, Líbano y Jordania, y el anuncio de Trump se produce unos días antes de la visita a Washington del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y 20 días antes de las elecciones en Israel. El primer ministro agradeció la disposición de Trump y agregó que es crucial en este momento porque, según dijo, Irán busca utilizar Siria como plataforma para destruir a Israel. La Unión Europea acordó retrasar la salida del Reino Unido de la comunidad hasta el 22 de mayo, pero solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo que ya presentó la primera ministra Theresa May. Los 27 también consideraron un plan B en caso de que la Cámara de los Comunes no avale el texto por tercera vez. En esta situación, Reino Unido tendría hasta el 12 de abril para decidir si participa en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo o si definitivamente toma la opción de una salida abrupta del bloque comunitario. Al menos 85 muertos, entre ellos 12 niños, dejó el volcamiento de un ferry en Irak. La tragedia ocurrió en las aguas del río Tigris, en Mosul, Irak, al volcarse un ferry con al menos 120 personas a bordo que se dirigían a una zona turística de esa ciudad. Las autoridades aseguran que el accidente se produjo debido al sobrepeso de la embarcación que, combinado con el movimiento de la corriente, hizo que la nave se volcara por completo. También advirtieron que el ferry contaba con capacidad máxima de 50 personas. Fuerzas policiales y servicios de emergencia llegaron al lugar y lograron rescatar al menos a 55 personas, entre ellas niños y mujeres. Tras el naufragio, el gobierno ordenó abrir una investigación para determinar las causas del accidente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más de 70.000 espectadores presenciarán mañana en el estadio de Yokohama el debut del portugués Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia en el partido amistoso frente a Japón. Durante el reconocimiento que la tricolor hizo hoy de la cancha del Estadio Internacional de Yokohama, estuvieron presentes los recién incorporados Álvaro Montero, Jimmy Chará y Sebastián Villa. Queiroz realizó trabajos con pelota en espacio reducido con todos los jugadores de campo y bajo las órdenes de uno de sus asistentes, Hugo Pereira, se hizo acondicionamiento físico. Queiroz no asume el duelo ante Japón como un encuentro menor. En mi opinión, no hay partidos amistosos, porque siempre jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta, y entonces hay que hacerlo siempre con toda la ilusión y con muchas ganas. El técnico portugués, que alabó el trabajo hecho por su antecesor José Pekerman, advirtió que no revolucionará mucho la base que ha venido jugando. Esto no es un momento de transformaciones o revoluciones, este es un momento
de seguir adelante con la consistencia del equipo, entonces no va a salir muy diferente. El 11 que en poco más de 6 horas saltará a la cancha tendría a Camilo Vargas en el arco, línea de 4 en el fondo con Elivelton Palacios, Davinson Sánchez, Jerry Mina y Cristian Borja. En contención Mateus Uribe y Wilmar Barrios. Más adelante James Rodríguez con Luis Díaz y Luis Muriel con Falcao García en el frente de ataque. Y terminan aquí los deportes porque llega el momento de Julieta Piñeres. Feliz noche, descansen por favor. El Festival Francisco el Hombre en Riohacha inicia su cuenta regresiva para su inauguración. Nos conectamos con este evento desde Amazona en el Movistar Arena, donde este sábado se presenta Lenny Kravitz. No me fallen. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarme aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde Amazona, un nuevo espacio en el Movistar Arena de los youtubers Sebastián Villalobos, Mario Ruiz y Tato Penagos. Desde aquí iniciamos hablando de Lenny Kravitz. La estrella del rock tuvo su primer acercamiento con los colombianos, donde nos contó detalles de su presentación. Lenny Kravitz tiene 30 años dedicado a la música. Hoy en la rueda de prensa previa al gran concierto el sábado en el Movistar Arena, aseguró que el secreto de su éxito es mantenerse auténtico y no caer en las tentaciones del mercado. I don't think about being innovative, actually. I just think about being me. So as I answered in the last question, I'm always just being me. And I think that being authentic and being true to who I am attracts that. Su último disco, Raise Vibrations, es muy especial porque lo soñó en diferentes ocasiones. Un regalo del cual está infinitamente agradecido, aunque asegura que jamás se cansará de regalarle al público sus éxitos. I don't get tired of playing the old music because I do it for the people. I'm so blessed and I so appreciate the fact that I am able to do what I do. And that is only because of the audience that gives me that platform. So I know that they want to hear certain things, and so I'm happy to play it, and therefore that gives me joy. The new music, yes, this record is very special to me. It came to me in a series of dreams. So whereas I've dreamt music in the past, I've never dreamt an entire album. Lenny Kravitz envía mensajes poderosos en sus canciones donde habla del amor, la sensualidad y la aceptación. Su concierto en Colombia, el primero de esta gira, tendrá un balance entre sus clásicos y el nuevo disco que habla sobre su vida en este instante. Luego de 50 años sin realizarse, los organizadores de Woodstock han confirmado una nueva edición de este icónico festival. Hasta ahora están confirmados Jay-Z, Miley Cyrus y Carlos Santana. Nada mal. Carlos Santana, Jimi Hendrix y White Rabbit son referentes del festival musical más importante de todos los tiempos, Woodstock. Este 2019, este legendario encuentro musical celebra 50 años de historia y desde entonces no se ha realizado. Hoy, sus organizadores confirman que se volverá a hacer para conmemorar esta fecha, con una mezcla de figuras jóvenes y superestrellas. Quienes ya dijeron sí al evento fueron los músicos Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus y por supuesto el guitarrista Carlos Santana. La cita del Festival de Woodstock será en Nueva York los días 16, 17 y 18 de agosto. Un cartel bastante ecléctico que ya está dando mucho de qué hablar. El Festival Francisco el Hombre en Riohacha celebra este 2019 11 años de historia. Hoy los músicos y artesanos se tomaron las calles para seguir homenajeando su cultura. Con el foro En La Guajira se canta así, organizado por la Universidad de La Guajira, donde los protagonistas fueron los compositores. Arrancó de manera oficial el Festival Francisco el Hombre. Estamos entusiastas como siempre, de aquí sale una pléyade de nuevos valores, de jóvenes incipientes en la participación del talento, de la creación, del canto,
de la ejecución del acordeón y estamos complacidos con eso. En la agenda se destacan otros eventos como la Feria Artesanal del Caribe y la pasarela Arte, Moda y Acordeón. Las diseñadoras ya están preparadas para mostrar lo mejor de sus colecciones. Nuestra colección llamada Shima significa en español Madre Tierra, está inspirada en todos los saberes ancestrales que hemos heredado de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Serán 12 las agrupaciones profesionales y 8 juveniles que se enfrentarán en un duelo de titanes frente al Mar Caribe por coronarse como los Reyes Francisco el Hombre. Por hoy me despido, pero los espero mañana aquí con más noticias del mundo del entretenimiento. Que sueñen bonito. Gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda la tercera temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.